Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una plática más. El día de hoy, mis hermanos, tenemos al buen Romario Martínez. Roma, ¿cómo estás, carnal? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Ya habíamos postergado, como decías, y ya habíamos postergado un montón este podcast, este episodio contigo. Ujú. Había tenido un chingo de ganas de ser parte de este podcast porque he visto como que hay calidad, hay un buen calibre Gracias. aquí del podcast, pero bueno, ya se nos hizo poder estar aquí, poder platicar un poquito acerca de todo esto. No, pues muchas gracias, hermano, por tus palabras. Realmente las aprecio. Y pues justo como dices, ¿no? Al final de cuentas, a mí lo que me gusta mucho platicar con los invitados es ir un poquito más como que un pasito atrás, ¿no? De lo que muchas veces vemos en redes sociales, lo que se publica y lo demás. Realmente ya llevo tiempo siguiéndote, hermano. La primera vez que te identifiqué fue cuando una vez creo que invitaste a este de Dani y Fer a una plática, creo que a tu canal, y de ahí te empecé a seguir y empecé a ver como que todo esto, lo que ya llevas, el tiempo que ya llevas, digo, por ahí me sumergí un poquito igual en tu Insta, que supongo que es la red social que tienes más activa, Sí. que llevas ahí subiendo, ya estás sumergido en todo este tipo de temillas desde 2016, no sé, a lo mejor desde antes, pero tal vez no lo publicabas. Entonces, hermano, igual para comenzar un poquito de background a la gente que está entrando al episodio, pues, ¿cómo llegas a este punto en el que ya estás ahorita? ¿Cómo te empiezas a sumergir en toda esta parte de entrenamiento, nutrición? ¿Desde dónde inicia ese interés, hermano? Casi siempre cuando me hacen esta pregunta tiene una connotación un poquito triste y yo trato de hablar siempre lo más honesto posible, o sea, sin pelos en la lengua. Yo empecé a estudiar nutrición desde muy pequeño, o sea, como de los 16 años, y la clásica entrar acá al gimnasio y ver al mamado y ver como, yo quiero estar así y necesito saber y qué es lo que... Afortunadamente, las primeras personas que yo pude encontrarme fueron personas muy buenas. Me acuerdo que se llamaba Jorge Rizo, no creo que escuche esto, ya es muy, muy grande el señor, pero fue una persona que me guió un poquito y me dijo, si te gusta esto, métete a nutrición. Ok, y empecé ahí, hubo ahí un temita de una dismorfia, un trastorno dismórfico, un TCA que se agudizó por ahí, pero yo empecé como a estudiar esta parte de la nutrición desde muy pequeño. De hecho, mi primer curso lo tomé en AMED, como a los 16 en AMED con David Lezama, Ok. la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Y pues ahí como que pues al estar tan clavado como todo esto, pues te vuelves como relativamente bueno, ¿no? Entonces dije, no, pues cuando entré a la carrera, pues como que se me hizo muy sencillo y Ujú. todo eso. Yo siempre me enfoqué mucho en nutrición deportiva, Ok. siempre andaba buscando cómo ponerme mamado tal cual. No funcionó, o sea, no funcionó durante toda la carrera, yo era como muy indisciplinado y todo eso, pero pues me gustaba, o sea, al final como lo estudié y en las materias no era tan malo, pues como que me fui por ahí, pero en realidad lo que a mí me hubiera gustado muchísimo era estudiar biología, Ok. biología tal cual, me gustaba muchísimo esto de la célula y todo eso, mucho antes de entrar al gimnasio. Pero te digo, como con el TCA me encontré en una encrucijada, yo a los 16 años no sabes nada, o sea, es como, güey, ¿qué decisión puedes tomar objetivamente? Me fui a nutrición. Ciertamente como que odié un poquito esa parte, o sea, porque en realidad yo siempre quise estudiar como biología, pero este TCA, esta dismorfia era como, no, o sea, tú tienes que estar aquí, o sea, porque es el único camino que tienes como para saber cómo ponerte mamado, ¿no? Ok. Logré amalgamar algunas cosas, biología y nutrición, y pues ahorita es lo que básicamente estoy haciendo. Pero en esencia empezamos como con algo feo, o sea, algo medio problemático, pero Ujú. al voltear atrás te das cuenta que tuvo que haber sido de esa forma, ¿no? O sea, a lo final logré como mezclar las dos cosas que me gustan más y ahorita estoy como generando algo que me gusta y lo veo como mi propósito. Ok. No, creo que esa parte que mencionas es sumamente interesante, ¿no? Como a veces yo creo que justo como dices a los 17 años, que por lo regular es cuando acabas la preparatoria, pues como que está esta parte de, ok, pásate inmediatamente a estudiar una carrera, como muchas veces, digo, no sé en tu caso, pero por ejemplo en el contexto por lo regular de México es como de, ok, no puedes dejarte cierto tiempo sabático, como es, no, güey, tienes que seguir para seguir estudiando y lo demás, cuando realmente justo lo que dices, o sea,
tienes 17 años, realmente qué tan consciente estás de lo que quieres, ¿no? Digo, te comparto un poco, digo, en mi caso, por ejemplo, yo tuve la fortuna de entrar sin saber si me iba a gustar y pues al final de cuentas, no sé, Sí. como que entró y dije, pues creo que le di sin ver a dónde le estaba apuntando. Y justo esa parte igual que mencionas de como si vas al gym, si quieres ponerte grande, pues nutrición, ¿no? Inmediatamente. Cuando, muy curioso, ¿no? Al final, cuando nos podemos dar cuenta que realmente para que, vaya, crezcas, para que aumente tu masa muscular, primero tiene que haber pues esta parte de un estímulo del entrenamiento, ¿no? Y muchas veces digo, no sé tú qué tanto lo hayas vivido en tu paso por la carrera, que no dudo que sí lo hayas topado bastante, en la parte que muchas veces se minimiza al ejercicio en esta parte de nutrición, se minimiza o se queda como una recomendación más de pues 30 minutos al día, camina y lo demás cuando realmente pues es toda una ciencia detrás y creo que al final de cuentas creo que eso, voltear a ver un poquito más ese lado, pues es sumamente interesante. Digo, no sé si te haya topado ese tipo de situaciones Lo o que es algo muy así. curioso es que muchos cometen el error de meterse a estudiar nutrición creyendo que ahí van a aprender lo necesario como nutrición para la hipertrofia, ejercicio. En realidad se ve muy, muy poco, al menos en mi carrera y por lo que he escuchado actualmente, una o dos materias de nutrición para el ejercicio donde se aborda como todo el espectro de deporte. En realidad entras y no sales como formado como tú quisieras, ¿no? O sea, afortunadamente ya hay otras universidades que ya tienen como programas con una currícula un poquito más centrada, lo que a mí me hubiera gustado como desde semestre uno saber de fisiología del ejercicio, semestre, o sea, nutrición para el rendimiento y como todo eso, ¿no? Ujú, Pero coincido muchísimo contigo, o sea, el también es un tema de, ya salí de la prepa, tengo que entrar a la carrera, o sea, porque esto es lo que tiene que ser. Cuando, o sea, sí, si sí, te sí. quedas como un año fuera, es como te tachan de nini, como de, no, o sea, al Sí, final sí, creo sí. que yo recomendaría muchísimo que pruebes, o sea, que veas temas, que pruebas, que platiques con personas, que veas qué es lo que realmente te gusta, porque, por ejemplo, ahorita yo doy clases de nutrición deportiva aquí en la universidad, aquí en Jalapa, Ujú, me decía una chica, una de mis alumnas, es que a mí no me gusta tanto de nutrición. Y yo, pues salte, o sea, busca eso que te gusta, o sea, no tienes por qué estar en un lado donde no te llena. O ujú, sea, no sé si ella esperaba como, no, es que tienes que terminar la carrera, y es como de, no, o sea, realmente busca, claro, o sea, porque, y ya les platiqué yo, o sea, yo estoy buscando hacer un cambio de como de área ujú, a antropología, porque me ujú, gusta muchísimo más esa parte. Y sí, estoy totalmente seguro de que para allá es como a donde voy. Y les ujú, platicaba, una de las eminencias en algo que se llama psiquiatría evolutiva, en su carrera, o sea, su licenciatura, por ejemplo, de base, era letras. Y el güey le gustó tanto esta parte de la psiquiatría que se metió a estudiar medicina ya grande y armó toda una línea increíble de investigación. Ahorita es como el non plus ultra de la psiquiatría de la evolución, o sea, y el güey, pues imagínate que lo hubiera titubeado, es como, no, es que yo sé de letras, que voy a seguir estudiando en la Facultad de Medicina ahorita. ujú, O sea, tenemos como este miedillo, ¿sabes? O sea, y claro. yo puedo decir que afortunadamente a mis 30 me di cuenta que pues no me quiero dedicar a nutrición, me gusta muchísimo, la amo, pero no me veo como a mis 60 dando consulta de tienes que comer más vegetales y tienes que comer más verduras, o sea, Sí, como, sí, sí. pero justo es eso, o sea, como que hay una presión aquí, unas vocecitas que nos están, dice y dice, tienes que hacer esto, tienes que apurarte, ¿no? O sea, y volteamos a ver a los demás y eso es lo que nos abruma muchísimo. Luego las redes juegan un papel bien Uf, importante como sí, sí, de sí. este estrés, esta ansiedad por lograr algo que a veces ni siquiera tenemos bien como establecido hacia dónde Claro, vamos, que es todo sí. un tema. No, sí, totalmente. Creo que esa parte que mencionas, que muchas veces se puede haber, digo, a mí me pasa mucho que cuando por regular, digo, yo ahorita todavía sigo, voy a pasar apenas a octavo, justo acabo de terminar mi séptimo semestre de carrera, y pues la mayoría de personas que me dan o que me dan clase, pues son personas que ya, profesores que ya tienen 50 años, 40, y yo siento que ahí muchas veces se siente bastante como que esa diferencia de generación porque creo que antes sí se tenía como esta parte de, ok, pues puedes estudiar, puedes tal vez asegurarte o abrirte caminos en base a que tengas una licenciatura o demás, tal vez si nos vamos a 3
décadas atrás, ¿no? Pero hoy en día creo que pues la cosa ya cambió drásticamente y creo que todavía como que nosotros estamos en ese punto en el cual, oye, pues creo que conviene más estudiar lo que te gusta, no por el hecho de que no es que no va a haber trabajo de esto del otro, sino porque inevitablemente si te sumerges en algo que te gusta, vas a buscar cosas, o sea, vas a buscar oportunidades que muchas veces llega a pasar, ¿no? Por ejemplo, yo que te veo a ti que estás muy sumergido, estás como que leyendo muchos temas, demás, realmente yo creo que lo que tienes es que te gusta, o sea, no es más allá como de decir, no, pues es que es una persona sumamente estudiosa, que no dudo que lo seas, pero respecto a cierto tema, sino que el núcleo de muchas de las cosas que hacemos es simplemente que te gusta. Y yo siento que si no te gusta va a ser muy difícil que puedas buscar el simple hecho de una área de oportunidad, en este caso, por ejemplo, de hacer que tu pasión o lo que estudiaste o lo que estés sumergido pues pueda darte para vivir, para comer, lo demás, no sé, creo que es interesante igual toda esa parte. Voy a cancelar la consulta que sigue ahorita a las 11, para continuar con todo esto, porque son temas a mí que me gustan muchísimo. Pero justamente el otro día estaba platicando con una de mis 9 personalidades, pero era algo también que veía, o sea, porque por ejemplo, para mí trabajo es hacer dietas o hacer antropometría. Para mí eso es como, Ujú. dame otro café. Ajá. Pero, por ejemplo, creo que una de las cosas en las cuales yo me siento afortunado es que soy muy curioso, o sea, es como Ujú. muy curioso, sobre todo en temas que tienen que ver con la fisiología humana, y es algo que creo que hace falta mucho en los estudiantes de nutrición, como esa curiosidad de saber por cómo funciona el cuerpo humano. Creo Claro. que eso es una parte bien importante, o sea, estudio lo que me gusta y afortunadamente lo que me gusta me está dando de comer ahorita, o sea, como temas de suplementación y más que nada como los mecanismos, eso me gusta muchísimo. Digo, yo me considero muy afortunado de, te digo, a mis 30 haber podido encontrar un punto donde lo que más paso tiempo haciendo es lo que puede darme como una retribución monetaria. No cualquiera lo tiene y no digo como, "Ah, yo soy", no, sino es como, es difícil, o sea, Ujú. afortunadamente a mis 30 pude encontrar como esta área, pero creo, o sea, sí creo muchísimo que nutriólogos, sobre todo estos que ostentan decir somos nutriólogos basados en evidencia, sí Ujú. tienen que tener como esa perspicacia, esa necesidad de querer saber más, querer entender más, querer buscar la información sin sesgo, porque yo lo que platicaba el otro día parecía que la nutrición basada en evidencia es una herramienta para algunos para pisotear a otros. O sea, como Sí, sí, sí. papers, tú, o sea, ¿qué papers tienes tú? O sea, al final es como un juego de ping-pong. Yo te vendo un paper, tú... Ujú. No, o sea, es más bien creo que es realmente aquellos que estamos enfocados en querer tener una práctica basada en evidencia, es querer saber que es un sinfín, o sea, es esto de aprender, esto de querer entender, no va a terminar nunca, o sea, le platicaba ahorita a mi novia que el mundo de la antropología esta semana se volvió loco porque encontraron que un hominino, o sea, un ancestro de nosotros, utilizaba el fuego y decían que su cerebro no era lo suficientemente grande como para poder tener esta habilidad de manipular el fuego. Ahorita esto cambió y está como que todos están en jaque y están muy contentos por reescribir esa parte, ¿no? Creo Ok. que por el lado del nutriólogo es como, no, o sea, la carnitina para pérdida de grasa lo llevamos peleando quién sabe cuánto tiempo Sí, sí, sí. y seguimos peleando con eso, o sea, como que somos muy rígidos, o sea, y eso afecta muchísimo y mucho tiene que ver como que no estamos dispuestos a pagar el precio de querer entender al ser humano, o sea, es increíble toda esta parte, pero justo ya me desfasé, pero bueno, va por ahí. No, sí, totalmente, ¿no? Y te entiendo totalmente esa parte de que una vez te empiezas a sumergir cada vez más, te das cuenta que es un mundo justamente de no acabar, pero creo que igual la situación es justamente como que ese proceso o ese tiempo en el que estás aprendiendo. No se trata al final de decir, no, pues hasta este punto es como ya aquí, ya entendí y ya de ahí ya no puedo. Creo que sin que te des cuenta, a medida que te vas sumergiendo más y más y más y más, como que hay ciertas cosas a las que les tienes más entendimiento, ¿no? O sea, creo que ese punto de sumergirte y decir, ok,
vamos a ver qué pasa. Digo, ahorita que mencionaste, digo, igual tengo mucha curiosidad con lo de antropología, pero ahorita antes de pasar a ese tema, quería comentarte esa situación que yo igual tenía esa curiosidad de decir, ok, pero fisiología, ¿qué es fisiología? Lo demás, ¿no? Entonces ya como buen estudiante de nutrición, pues te empiezas a dar cuenta que pues tienes como acá este primo de medicina y empiezas a ver libros de medicina y decir, pues, ¿qué es esto, no? Y yo me acuerdo que esa vez estaban dando un curso, una universidad aquí que es vecina. Y yo dije, bueno, pues me voy a inscribir, ¿no? Con este chavo que es de medicina y era fisiología para la carrera de medicina. Entonces entré y fue como el primer golpe a mi cabeza de, puff, ¿sabes? O sea, es como de, ok, no solo es cuestiones de, no, pues es que si pasa esto, pasa el otro. O sea, te sumerges tanto, 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 tanto al punto que dices, ala. O sea, ahí es donde te das cuenta de como que todo el entendimiento que puede haber respecto a eso, ¿no? Y ahorita que mencionas igual la parte de práctica basada en evidencia, que no sé, creo que se ha ido esta parte como que deformando, creo que ya está ahorita tomando un poco más de forma, pero al inicio era como de práctica basada en evidencia significa es que yo todo lo que te digo tiene un artículo y todo lo que tú dices está mal y entonces te voy a refutar con muchos, muchos artículos. Y creo que al final de cuentas la práctica basada en evidencia no es más que la forma en la que se debería de manejar, en este caso, pues cada nutriólogo, cada entrenador también, ¿no? O sea, simple y Sí. sencillamente es eso. Y creo que muchas veces se tiene el mal concepto de que práctica basada en evidencia es que lees muchos artículos y todo lo que lees son artículos, cuando pues realmente se da que es un proceso grande, continuo y que al final de cuentas se rige bajo el método científico, que tienes que buscar información de artículos científicos para generar evidencia, pero también se basa en tu propio criterio, en tu propia experiencia, en cómo es que lo puedes llevar a la práctica, cómo lo puedes implementar. Y creo que muchas veces se da ese malentendimiento justamente por ambas partes, por el extremo de que yo nada más voy a hacer lo que a mí me ha funcionado a mí o a mis clientes y ya, y también se da por el otro extremo de no, yo nada más única y sencillamente lo que diga un artículo y el rango del artículo y así lo implemento, ¿no? Entonces creo que igual esa parte muchas veces no se tiene como que tal cual el concepto de que es práctica basada en evidencia, que pues puede verse como la combinación de estos dos extremos, ¿no? En la hora de hacer la práctica de la nutrición específicamente, tal vez. Sí, o sea, si lo dice Aragón, si lo dice Helm, si lo dice Scofield, y es como ya no hay algo que podamos. Digo, obviamente yo, para mí son así como dioses que admiro muchísimo, pero justamente creo que mencionaste algo de que el nutriólogo se debe de guiar por esto que es la práctica basada en evidencia. Y es una metodología en la cual consiste en apreciar la información de Ujú, forma sin sesgo, o sea, y es todo, hay libros acerca de eso. Creo que uno de los errores que cometemos los nutriólogos y también entrenadores, pero hablo desde mi área de donde yo me muevo, es ujú, que nos enfocamos tanto en, por ejemplo, yo cometí esos errores de, es que yo quiero saber todo lo relacionado a hipertrofia cuando estaba en la carrera. ujú. Pero no me detuve a ver, metodología de la investigación, ¿ya lo manejas? Claro. Estadística, ¿ya lo manejas? Porque para leer un artículo y para poder hablar de práctica basada en evidencia, tienes que tener estas bases. Si no tienes estas bases, va a ser muy deficiente lo que puedas hacer con la investigación o con un artículo científico. Eso lo aprendí no hace mucho, o sea, unos 3 años que dije, ok, tengo que aprender de estadística, tengo que aprender metodología, o sea, ya varios años después de la carrera Ujú. porque muchos chocamos o tocamos pared cuando empezamos a ver los números, la estadística y todo esto. Es como nada más nos quedamos con el abstract, con la introducción, con la conclusión, con la discusión, pero hay errores metodológicos ahí que uno como nutriólogo puede detectar y puede. Entonces, creo que uno de los errores también que se comete justo con esta práctica basada en evidencia es no saber tus bases, o sea, no tener una base sólida de los puntos importantes de la metodología, de la investigación, de la estadística. Nos queremos ir por el curso de suplementación, nos queremos ir por el curso de hipertrofia. Está bien, está muy, muy bien, pero si tuvieras unas bases más sólidas de estos temas, lo que podrías hacer con la hipertrofia, lo que podrías hacer con la pérdida de grasa, con la suplementación, sería exponencialmente más cabrón. Sí, totalmente. Pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio de, ok, de los números, de la metodología, de lo aburrido, de lo no sexy, de lo que no me habla del músculo, ¿no? Y creo que es una de las deficiencias más grandes que se tiene en muchas carreras de nutrición, en muchos estudiantes, es como, esto me aburre, estadística, yo lo hice, o sea, yo copiaba mis exámenes de estadística en la carrera.
porque Sí, era como, claro. güey, ¿no? O sea, ¿a mí de qué me va a servir eso? Bueno, mi hijo, para la maestría y para lo que estás buscando hacer, esa es la parte medular. Y creo que muchos, porque una de las cosas que yo vi es, muchos se podrían meter a un posgrado de primer nivel, Ujú, no tanto por lo que sepan de fisiología, sino por la parte de estadística y metodología, o sea, los procesos, ujú. porque la gran mayoría falla o muchos fallan en esa parte. La gran mayoría tiene como todo este conocimiento, pero falla en los puntos más difíciles. Entonces, ahí hay algo bien interesante. No, sí, y justamente, mira, no sé, el simple hecho de que, por ejemplo, hablando específicamente de mi caso, ¿no? O sea, es raro escuchar eso, o sea, es raro escuchar el término práctica basada en evidencia, o sea, el simple hecho de que no es común, y ahorita que lo mencionas, de hecho creo que vi que en Insta, creo que igual subiste, ¿no? Que compraste un libro que era específicamente que te daba como que esta base de entender la investigación en el área de medicina, ¿no? Entonces creo que es muy interesante como que justo dar un pasito más atrás en decir, ok, pero si quiero leer un estudio, si quiero entender como que un poquito más el macro de las cosas, pues hay que invertirle tiempo a eso, o sea, y creo que sí, totalmente estoy de acuerdo contigo porque ahorita que mencionas pues cursos, demás, o sea, las mismas clases, ¿no? Yo siempre lo veo así, o sea, por ejemplo, si tú vas y estás en la carrera y estás estudiando ciertas horas respecto a tus clases y lo demás, pero después de que terminan las horas de clase de la universidad, todo lo que haces no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás estudiando, pues de ahí como que dices, chinga, entonces realmente estás aquí porque te gusta, realmente piensas que puedes invertir bien tu tiempo, porque es lo que muchas veces pasa, o sea, si lo pones a números así crudos, tal cual en la universidad, pues no basta, o sea, no es la gran cosa en cuanto a la hora de querer comprender un tema. Y te digo, o sea, este tipo de que clases y lo demás, como que te venden esto, como puedo decirlo así, como la portada, ¿no? Como la portada de ciertas cosas que sí, tal vez son los puntos más importantes y lo demás, pero si quieres entender cómo se hizo la portada o por qué la portada mide tanto, por qué la portada tiene ciertos colores, por decirlo así, ahí es donde tienes que dar un pasito atrás y decir, no, pues oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que le puedo poner, por ejemplo, regresando al ejemplo de la portada, ¿no? Le puedo poner azul en vez de amarillo y es lo mismo. O le puedo quitar esto, o puedo quitar ciertos componentes. Entonces creo que ahí es donde vale la pena justo lo que dices, como que meterte un poco a lo que no es tan gustoso de estudiar, a lo que puede llegar a ser muy, muy tedioso. Digo, ahorita me platicaste un poco respecto a cómo te metiste en esos temas, pero igual, por ejemplo, en tu caso, hermano, ¿cuándo fue el primer tope que diste y dijiste, chin, quiero meterme un poquito más, más de lleno a esa parte, ¿no? Que creo que yo igual va muy ligado al tema que te gusta mucho esto de antropología, biología, porque es ya estudiar la minucia, si no me equivoco, ¿no? Entonces igual ahí adelante, hermano, platícame respecto a ese tema. Regresamos a la parte de TCA. O sea, Ujú, yo tengo un hermano que compitió en las Olimpiadas de matemáticas y pues yo quería como, pues ahí ya sabes, ¿no? O sea, como ahí hay un temita y yo quería como hacer lo mismo y hacer sentir orgulloso a mis papás y digo, yo hablo las cosas como son. Y ujú, dije, ok, si voy a ser un buen nutriólogo tengo que saber de biología. Entonces, como, y me gusta la biología, entonces ahí empecé como a competir en las Olimpiadas de Biología y todo esto, en la Academia de Ciencias y todo. Por eso ok, entré un poquito más filoso en estas áreas en la carrera y se me hizo muy fácil bioquímica, todo esto de fisiología y toda esta parte. ujú, Y una de las áreas que me gustaba muchísimo era evolución. Era a mí lo que me encantaba. Evolución y ecología eran dos áreas que yo así me encantaba muchísimo. Yo soy, o sea, se va a escuchar medio raro, pero yo soy fan de Darwin. O sea, como ok, desde chiquito es como, güey, como este güey se metió a un bote, viajó por ujú, todo el mundo y encontró pudo describirle la teoría no, de la selección natural, ¿no? O sea, ujú, cómo pudo lograr esto. Eh, Fue una de las primeras veces que yo fui encontrando genética, también me gustaba muchísimo. A los 16 digo, me clavé muchísimo porque yo tenía que competir en la Olimpiada Nacional de Biología, que ya era como temas pues muy densos. O sea, yo entré a la carrera con un buen background de biología humana, ujú, de la célula. Entonces, a mí se me hizo muchísimo, muy fácil todo eso. Pero, o sea, el punto, yo seguí leyendo como de biología, la célula, genética, todo eso, como muy a escondidas. O sea, no era algo como que yo mencionara mucho en redes, así como es como, güey, pues esto es como mi tiempo libre, es como ver como todo esto, ¿no?
Hasta hace no mucho, hace 3 años, yo ya fui diagnosticado formalmente con TDA, Ok. trastorno de déficit de déficit por atención. Y pues también fue como, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué sucede? O sea, ¿de dónde viene todo esto? O sea, tampoco es como esto de la antropología algo nuevo para mí, pero respuesta corta, el TDA es algo que se conoce como discordancia evolutiva. Es un rasgo que tuvieron nuestros ancestros, algunos de nuestros ancestros, que fue beneficioso. Entonces, a los que tienen TDA se les conoce como, bueno, no vulgarmente, o sea, es algo que se les menciona, cerebro de cazador-recolector. Ok. Porque imagínate, y esto me gusta mucho platicarlo, porque imagínate que tú estás en una tribu, Ujú. en un ambiente hostil, donde hay un montón de riesgos, hay un montón de depredadores y tienes que estar muy, muy al pendiente de todo. ¿Qué Ok. preferirías? ¿A un güey que está constantemente o sea, como viendo qué le llama la atención, que ante el mínimo movimiento Ujú. se pone en alerta o le da curiosidad y va hacia allá? ¿O Ujú. alguien que pues está como muy tranquilo, nada, nada curioso, como muy, muy chill en un ambiente tan hostil? Sí, sí. Entonces, algunos científicos hablan acerca de eso, o sea, de que ese rasgo de estar buscando siempre algo que llame la atención fue un mecanismo de supervivencia para algunos individuos. Por ejemplo, la búsqueda del alimento también estaba muy relacionado a esta parte de la dopamina. O sea, individuos que Ok. tienen una mayor predisposición a moverse, a estar moviendo, a estar buscando, pues en Ujú. un ambiente donde había cazadores y recolectores tenía cierta ventaja evolutiva. También el autismo es algo que se conoce, bueno, se postula la hipótesis de que también se habla de discordancia evolutiva. Las personas con autismo son extremadamente honestas y Ujú. extremadamente hábiles para ciertas tareas. Entonces ellos hablaban como de que eran individuos confiables a los que les podías preguntar algo y te iban a decir como las cosas como, o sea, pues es esto, ¿no? O sea, sin querer Ujú. quedar bien con alguien, era una fuente de información confiable. Ok. En el aspecto de elaborar herramientas, también eran muy confiables porque eran extremadamente hábiles. Ahí también escuché un comentario que también, obviamente, son como ideas que surgen Ujú. de que los individuos con autismo probablemente fueron los que pintaron ciertas pinturas rupestres Ok. porque tenían la capacidad como de tener una memoria fotográfica y llevarla y recrearlo de nuevo. O sea, como no es como que tuvieras una copia y estuvieras ahí o pudieras poner a un mamut lanudo o a un rinoceronte lanudo ahí Ujú. para que no se mueva Ujú. y con tanta precisión hacerlo. Entonces, Ujú. a partir de eso dije, ok, creo que hay un tema por ahí y me empezó a interesar muchísimo cómo nuestros ancestros tenían estos rasgos evolutivos que eventualmente hoy en día, por ejemplo, un niño con TDA lo metes a un salón de clases, Ujú. pues obviamente es una discordancia con el ambiente, o sea, no es su ambiente, entonces Ujú. se debe de cambiar el ambiente. Entonces fue como ahí me fui metiendo muchísimo al grado que empecé como a retomar materias de evolución, ecología que ya traía y dije, no, pues es aquí. Entonces, desde hace 3 años para acá, pues no lo he soltado, me gusta muchísimo. Anteriormente yo iba a hacer el posgrado en nutrición deportiva, dije, no, no lo quiero hacer, o sea, ya es como, bye, Ok. ya no quiero esto y voy a empezar uno, si todo sale bien, el próximo año ya en evolución humana y Ok. antropología Ok. humana. Pero todo esto saber y yo me voy era lo que te decía, o sea, yo me voy a meter en un área completamente distinta a la mía, Ujú. pero por el lado de nutrición, por el lado de fisiología, por el lado de fisiología integrativa, lo de hipoxia, todos estos que tienen que ver con el rendimiento humano. Ujú. Muy curiosamente yo puedo entrar como, bueno, tengo más probabilidades de entrar por ahí que únicamente, este, pues, como una licenciatura de antropología, por ejemplo. Ah, ok, ok, sí, sí, ya entiendo. Es como ocupar, una vez que tienes este background tan grande, por ejemplo, de nutrición y lo demás, ocupar como que esas puertas, ¿no? Para decir, ok, pero entonces
de aquí cómo es que jalas la parte pues de evolutiva y lo demás. Digo que se me hace muy interesante, digo, para eso, o sea, qué tan sumergido deberías estar para hacer un posgrado en esa rama, hermano. Por ejemplo, ahorita supongo que durante esos 3 años le estás invirtiendo en estar más metido en ciertos temas. ¿Qué temas, por ejemplo, tú sientes que te han costado más en cuanto al desarrollo de aprenderlos? ¿De dónde iniciaste para empezar? Porque ahí, desde ahí me da mucha curiosidad. ¿Desde qué momento dijiste, ok, pues voy a Fíjate, tomar por ahí? Ujú, fíjate que, o sea, tal cual un tema no he trabajado. De hecho, no tiene mucho que acabo de tomar mis primeros papers de antropología y ujú. esta es la primera vez que lo voy a decir. Mi novia se avienta todas mis reflexiones, pero la neta están más fáciles, muchísimo más fáciles, 1000 veces más fáciles que un artículo de investigación de nutrición. Muchísimo más fácil. Entonces, cuando yo leí el primer artículo, es como, really, dude, este es como su, o sea, y no es por demeritarlo, pero, o sea, como que tras esforzarme tanto en leer artículos de nutrición, que son difíciles algunos, o sea, que es complicadísimo Sí, sí, entender sí. la metodología y todo, cuando paso a una, porque por ejemplo, los artículos de antropología es como el gasto energético basal, Ujú, los huesos, antropometría, todo esto, gasto energético total de las poblaciones, genética, todos esos temas ujú. los manejamos bien en nutrición. Sí, claro. Y si profundizas como en tu craft, o sea, como en tu base, Ujú, genética, fisiología, anatomía, metabolismo, estos artículos realmente son muy sencillos. Entonces, para mí fue como, o sea, yo lo que me esperaba ya. era una crisis existencial al tomar el primer artículo, Sí, sí, cuando en sí. realidad fue como, güey, no mames, creo que sí puedo hacerlo, o sea, y fue cuando dije, ok, creo que sí podría. Obviamente, por ejemplo, los temas más difíciles para mí son geología, son Ok. los temas como de muchas palabras que no logro comprender todavía, o sea, y que Ok. te piden tener como este background fuerte como de las eras geológicas de la Tierra y todo eso, ahí Ok. es donde yo estoy topando pared, pero todo lo relacionado con fisiología, antropometría, metabolismo, gasto Ok. energético, que se usa mucho en el entendimiento de la evolución del ser humano, pues Ujú. la neta sí me peñiscan. Ok, Sí, no, sí. y por ejemplo, esa parte digo que al final de cuentas, toda esta parte de la publicación, de la investigación, científica, al final de cuentas como que cambia de rama en rama, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que me comentabas eso, ¿cuál es la diferencia más grande que tú llegas a ver en cuanto al desarrollo de investigación aquí en áreas de nutrición, de entrenamiento, tal vez igual allá el área de antropología, por ejemplo? ¿Cuáles son las diferencias marcadas que existen? Una diferencia tal vez que es algo que yo noté, es que Ujú, están más dispuestos a decir, o sea, no tanto como, sino entre la comunidad es, me equivoqué. O sea, porque ok, ellos son felices de decir, nosotros creíamos esto, ahorita no. O sea, por ejemplo, este ejemplo que te pongo de Homo naledi, que ujú, es un ancestro que creían que no podía utilizar el fuego, ujú, sabemos que puede utilizar el fuego, ok, y eso hace una semana volvió locos a todo el mundo, o sea, todo el mundo estaba como, yo todavía no entendía como por qué estaban tan emocionados, o sea, me tardé un poco en entenderlo, todavía sigo leyendo, ujú, pero sí fue como y mucha gente está como retractándose, replanteándose y son felices haciéndolo. ok, En nutrición no, en nutrición es yo me planto en que esto es así y así venga y, o sea, yo quiero tener la razón, ¿no? ujú, ok, Esa es una de las grandes diferencias. También esto salía, lo platicábamos, era la antropología es una ciencia ya muy antigua, o sea, realmente ya con muchos años detrás, la nutrición, ¿cuántos años tiene de antigüedad? ¿Qué te gusta? Unos 30 40 años tal vez formalmente, o sea, la primera carrera de nutrición, 40 años tal vez. ok. Creo que es una de las grandes diferencias que yo he encontrado respecto a esto. A mí me gustaría muchísimo, o sea, mi sueño y mi chaqueta mental es este, que abran la parte de evolución humana en las carreras de nutrición, porque Ok. entender, y mucho tiene que ver eso, o sea, entender los mecanismos detrás de por qué el ser humano funciona de esta forma, por qué es tan difícil perder peso, tiene que ver, o probablemente todo tiene que ver por las presiones ecológicas en las que sufrimos y fuimos siendo moldeados o fueron siendo moldeados nuestros genes. Es una de las cosas que a mí me gusta muchísimo, pero creo que todavía la nutrición es relativamente joven. Digo, está muy cagado que yo diga como cuántos años tengo en la nutrición, pero al voltear a ver otras áreas,
te das cuenta como el De acuerdo. trabajo que han hecho, o sea, las veces que han dicho me he equivocado y no. Siento que la nutrición es una ciencia muy joven y lo digo desde lo poco que entiendo la antropología, que veo que están muy, muy clavados en querer entender y saber y no tanto querer tener la razón de algo. Eso es creo que una de las diferencias. Ya probablemente dentro de nadie te pueda platicar más, pero esa es una de las más grandes, que es como si hay una búsqueda del conocimiento genuino y no Ok, tanto una búsqueda de querer tener la razón para, no sé, lo que quieras hacer con esa razón, ¿no? O sea, como ok, querer ponerte encima de otros, etcétera, etcétera. Pero es algo que me gusta muchísimo y yo, o sea, y te lo digo con toda la humildad del mundo, siento que podría hacer algo más, o sea, algo que podría contribuir más a la investigación en antropología que en nutrición. Y curiosamente, estas partes de fisiología muscular comienzan a tener mucha importancia ahorita con la paleogenética, o sea, es ujú, que es una ciencia relativamente joven, que nos empieza a decir cómo eran los músculos de nuestros ancestros a partir de huesos viejos y ya todos a la madre. jodidos, pero podemos saber un poquito más. Entonces, curiosamente, creo que podría regresar a nutrición como voy a hacer una vueltota Ok. y regresar nuevamente como de, miren, esto se dice del músculo de los neandertales, ¿no? O sea, como, porque me Ok. gusta muchísimo. Ujú. Entonces, está padre, estoy emocionado por todo esto. Venga, pues listo, ya regresamos a la segunda parte de esta plática. Y nada, muy interesante todo lo que estamos aquí platicando con Roma. Digo, y para aportar un poco de esa parte, justamente como que de la parte de evolución o la parte evolutiva que muchas veces no se ve en nutrición o como que no se da ese paso atrás y que digo, gracias a que a ti te sigo y de que a veces igual, digo, hay ciertas partes que sí inician así, o sea, sí se inicia con ese antecedente. Digo, un claro ejemplo pues es el mismo sedentarismo, ¿no? De cómo hoy en día ya definitivamente no tenemos nada que ver con lo que éramos hace miles de años, ¿no? Miles de años atrás, donde pues realmente había esta parte de, ok, digo, algo que muchas veces se llega a empalmar mucho con esto, pues es el mismo ayuno, ¿no? Que muchas de esas es una de las premisas del ayuno y es como decir, oye, pues no pasa nada si a veces, no sé si te ha tocado esta parte de que ya sea que te llegan clientes o que todavía se tiene muchas veces en la carrera esa misma recomendación de, oye, siempre que te vayas en la mañana, por favor, desayúnate algo, porque si pasas 3, 4 horas te empiezan a pasar cierto tipo de cosas o te empiezas a sentir mal, cuando realmente digo ahí, partiendo un poco de lo que me mencionabas de la evolución y toda esta parte, es como decir, oye, pero antes tenías que esforzarte por conseguir algo de comer. O sea, antes no había nada de eso, antes no teníamos esta parte de, teníamos tan disponible la comida a nuestras anchas. Entonces creo que es interesante voltear a ver un poquito esa parte antigua, esa parte evolutiva de cómo hemos cambiado, cómo se ha llegado a implementar al punto que hoy tenemos. Digo, lamentablemente en México, pues estamos viviendo actualmente una epidemia gigantesca de obesidad, de diabetes, que igual viene de la mano, toda esta parte igual del ambiente obesogénico que se tiene muchas veces en el país. Entonces siento que es algo en donde, pues al final de cuentas, tal vez para resolver el presente, tal vez deberíamos voltear a ver un poquito atrás en qué ha pasado, cómo es que se dio este cambio tan drástico. No sé, digo ahí, qué opinas de toda esta parte, hermano? Ala, 20 minutos no va a ser, eso es una hora. Pero para mí, o sea, y lo digo son temas que me gustan y son temas que me apasionan muchísimo, pero para mí puede que sea casi todo, o sea, explicar por qué el ser humano funciona de esta forma. Vamos por partes. A mí una de las cosas porque, por ejemplo, cuando me dicen, es que te gustan los temas como de evolución y todo eso, ¿no? Es que eh, nos da muchísimas respuestas, nos da mucho entendimiento de por qué es tan difícil lo que está pasando ahorita. Por qué, Okay. por ejemplo, vamos por partes mejor, o sea, voy a ir tratando de recordar todo esto. Es importante entender que el ser humano es un organismo, es un animal, tal cual. Ujú, O sea, no lo digo de una forma grosera, sino simplemente es un organismo el cual busca la reproducción. Y para obtener esa reproducción, les recomiendo mucho un libro que se llama El gen egoísta de Richard ujú, Dawkins. Siempre para poder tener este resultado de perpetuar los genes se requiere energía
Y la energía no es esto que hablamos de vibrar alto en Tulum, sino energía es eso que nos permite un trabajo celular. Todos los organismos están diseñados para buscar energía y todos los organismos están diseñados para volverse más eficientes, para obtener la energía, usar la energía y guardar y almacenar esa energía. Porque si no, ahí pues obviamente pues mueres tal cual, ¿no? O sea, Ujú, con la falta de energía. Una de las cosas que a mí me encanta, y yo digo que cuento historias acerca de nuestros ancestros, y se escucha muy poético y todo esto, pero la razón por la cual el ser humano bajó, bueno, más bien nuestros primeros ancestros, muy parecidos a los chimpancés, bajaron de los árboles, fue por un cambio climático. Hubo un cambio climático, terminó pues la última glaciación, hubieron cambios. La sabana africana, lo que era antes, lo que hoy es la sabana africana, toda calurosa y seca y árida, era bosque. Entonces, cambió el ambiente, cambió el clima y se volvió más árido. Entonces, digamos que el ecosistema cambió y nuestros primeros ancestros se vieron obligados a buscar otra fuente de energía. Nosotros ciertamente éramos básicamente herbívoros, o sea, comíamos insectos y todo esto, pero este cambio en el ambiente, en el clima, hizo que empezáramos a aventurarnos a más allá de los árboles. ujú. Todo esto nos llevó a encontrar otras fuentes de energía. Encontramos, por ejemplo, digo, estoy haciendo loops en la evolución, Ok. pero empezamos como a buscar, a descender, empezamos a tener como un cambio por ahí en nuestro bipedismo, en la forma de movimiento. Ujú, Pasamos de caminar en cuatro miembros a dos. Eso nos permitió de alguna forma poder levantarnos, tener una mejor visión periférica y eso a todas luces depredadores nos permitió supervivencia, ¿no? ujú, También hubieron cambios morfológicos, la musculatura cambió, por ejemplo, empezamos a tener mayor incremento del glúteo, eso nos permitió tener una mejor movilidad, una mejor carrera. Obviamente estoy haciendo loops, ujú. pero todo eso fue básicamente en busca de alimento, en busca de qué otros recursos naturales podríamos encontrar. Pasamos de eso a ser carroñeros. Las primeras veces que empezamos a comer carne fue carroña, o sea, pelear con las hienas y como ahuyentarlas. Pero eso nos hizo entrar en un punto en el cual teníamos una mayor disponibilidad de nutrientes con carne cruda, o sea, digo, no es la mejor, no tiene la mejor biodisponibilidad, pero ya era algo con mayor cantidad de nutrientes. Ok. Está esta hipótesis de que a partir del consumo de carne y el consumo de grasa de animales, nuestro cerebro fue cambiando. Porque si comparamos la grasa, la carne cruda con Ujú, plantas, pues obviamente hay una mayor cantidad de nutrientes y mayor densidad de energía en la carne cruda y grasa de los animales. ujú. Esto de alguna forma nos permitió que toda esa energía que utilizábamos para digerir las plantas, pues ya estaba como de sobra. Hay quienes Ok. postulan que esa energía pasó al cerebro y el cerebro fue aumentando de tamaño. Y al aumentar de tamaño, el cerebro empezó a tener una configuración diferente. Esta configuración diferente nos permitió procesos cognitivos más complejos. Dentro de esos procesos, la comunicación. Entonces, a mí me parece increíble cómo un cambio climático, muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita, cambios climáticos, hizo que cambiáramos nuestro patrón de alimentación y que de ese patrón de alimentación obtuviéramos mucho más energía, porque hablamos de energía, y esa energía la fuimos utilizando para, de alguna manera, suministrar estos procesos cognitivos más complejos, requieren mucha más energía. Entonces, como que de alguna forma nosotros empezamos a tener un cerebro más grande, pero ese cerebro más grande demandaba mucha energía, demanda mucha energía el cerebro. Ujú. Pasamos de eso, nos fuimos haciendo más complejos, empezamos a comunicarnos con protolenguas, por ejemplo, o sea, como balbuceos tal vez, Ok. pero ya era una forma de comunicación que de hecho muy pocos animales tienen. El hecho de decir que ya poder como hablar de viene un depredador de tal lado
viene de este rumbo y no solamente un grito como algunos animalitos lo hacen, como de hay algo allá afuera que peligro, corramos, ¿no? Es como ya algo más preciso, Ok. ¿no? Y Ujú, nos hizo tener, de hecho, como empezar a desarrollar esta parte de la comunidad, esta parte de relaciones, porque el ser humano, su explicación de la evolución también tiene que ver como comunidad, o sea, pero no hablamos de una comunidad así de amigos, sino los seres humanos fuimos más fuertes, fuimos mejores adaptados porque podíamos trabajar en equipo, podíamos comunicarnos. Y todo eso surge a partir de la búsqueda de energía. O sea, se me hace algo muy fortuito, pero la Tierra ha tenido varios periodos de cambio climático. A nosotros todavía no nos ha tocado uno, pero parece que pues ya nosotros estamos creando uno por nuestra propia cuenta, y el escenario no es muy alentador. Ahora, la pregunta es, eh, en términos de supervivencia, un individuo que es más resistente a la pérdida de peso en un ambiente hostil donde hay escasez de alimento, pues claramente es superior a sus pares. Entonces, alguien que se resiste a la pérdida de peso. Ahora, pasa ese ujú. mismo individuo a un ambiente obesogénico donde con el celular yo puedo pedir 1.500 calorías por 100 pesos. Para obtener esas 1.500 calorías hace muchísimos años, habría que caminar muchísimo, había que enfrentarse a depredadores, había que enfrentarse, y no digo que tengamos que volver al monte y cazar, pero simplemente entender que hoy en día uno de los más grandes problemas que tenemos se llama discordancia evolutiva. Y no digo, y no estoy validando la paleodieta, porque pues hay, por ahí hay un tema también, Sí, sí, sí. sino más bien es entender que estos genes son los que nos están causando un problema, y entender que el movimiento es inherente del ser humano. O sea, no es, por ejemplo, yo veo que luego la gente, pues, voy corriendo muy temprano y pues, se nos queda viendo, ¿no? O sea, como de pinche loco, ¿no? Domingo por la mañana y veo al zombie que viene saliendo, y es como, ya no lo hago tanto por vanidad, digo, obviamente te mentiría si no te digo que me gusta verme ciertamente magro, pero es Ujú. más bien como, es que este es el estatus de todos los seres humanos, el movimiento. Incluso cuando dejamos de movernos, viene una cascada de afectaciones, viene una cascada de problemas a la salud. Añadiendo esto, la forma en que comemos, pues es la fórmula perfecta a la cual no estamos adaptados. Y es lo que nos está ocasionando todos estos problemas. Pero sí creo, el movimiento es inherente, tenemos que voltear a ver. Yo siempre les digo a mis alumnos y a veces en las conferencias que me toca dar, tú no puedes cambiar algo que no entiendes. Y si no entiendes cómo funciona el cuerpo humano o por qué funciona de esta manera, no vamos a poder hacer propuestas de, ok, podría ir por acá. Por ejemplo, ahorita hay un tema que a mí me encanta, que tiene mucho que ver tal vez con todo esto, es lo de training low con peak high, o sea, entrenar Ok. con baja disponibilidad de carbohidratos. Es una maravilla porque para mí es traer lo mejor de la dieta cetogénica, traer lo mejor de los carbohidratos, traer lo mejor de la biogénesis mitocondrial para influenciar a un individuo a que tenga un mejor rendimiento mediante la manipulación de variables y mediante la manipulación de la intensidad del entrenamiento, la modalidad del entrenamiento. A mí se me hace, eso es como nuestra obra maestra de los nutriólogos y entrenadores, donde converge genética, evolución, mecanismos biológicos, nutrición, entrenamiento, periodización del entrenamiento también. O sea, se me hace algo increíble, pero necesitamos entender cómo funciona la mitocondria, de dónde viene la mitocondria, por qué está la mitocondria en nuestra célula, cómo puedo yo hacer originar más biogénesis. Y todo esto tiene que ver con fisiología y todo tiene que ver con evolución y todo tiene que ver con procesos de cambio, supervivencia. Y muchas veces no volteamos a ver esos temas porque nos intimidan a veces, Sí, pero claro. es necesario que el nutriólogo y el entrenador sepa, porque puede que por ahí haya una forma de revertir un poco
todo este problema. Si me lo preguntas a mí, nosotros estamos destinados Sí, a sí, la sí. extinción y de hecho vamos a ser la especie con, o sea, que menos ha podido sobrevivir en el ambiente, porque estamos hablando de los neandertales, 500.000 años. Nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos? Muy poquito. O sea, en Sí, sí, realidad sí. no vamos a aguantar tanto, y sobre todo por este tema de cambio climático, que también es algo que a mí, si bien es de los temas que más flojerita me da, porque sí es como, pero es Sí, importante también entender que si no cambiamos la forma en que comemos, por eso también estoy llevando un poquito las cosas a nutrición basada en plantas. Yo hace mucho tiempo me burlaba, es como de eso que hippies y no sé qué, es como de no, es algo real, porque por ejemplo la dieta del mexicano está basada mucho en plantas, en insectos, la dieta de la milpa. ujú. Entonces, tú no puedes hablar de querer hacer un cambio si no en realidad no volteas a ver el impacto en lo macro. Entonces, yo creo que muchas cosas o muchas conclusiones a las cuales he llegado han sido a partir de yo querer entender por qué el ser humano funciona de esta forma. Y eso nos permite, yo creo que el nutriólogo no se da cuenta de todo el potencial que tiene para cambiar el mundo. Y sí, o sea, tómenlo poético, épico, como quieran, pero si el nutriólogo se detuviera, es como, mira, con esto puedes evitar el desperdicio de alimentos. O sea, una hojita donde tú le digas al paciente, esto puede ayudarte a reducir el desperdicio de alimentos. Y no estamos hablando que nos vamos a volver hippies, pero si el nutriólogo entiende que sus recomendaciones pueden impactar en lo macro y en lo micro, otra cosa sería, no solo, me cuesta creer que el nutriólogo tenga que ser alguien que solamente crea un déficit calórico de 500 calorías y ese es todo el trabajo que tenemos que hacer, o un superávit de 500 calorías, o mandar una lista de suplementos. Me rehúso muchísimo y por eso es como trato de divulgar un poquito más estos temas. El nutriólogo todavía no entiende el poder que tiene en sus manos para hacer un cambio. Cuando nos llega ese mensajito de oye, me pude comer una hamburguesa y no sentí que fue el fin del mundo, estás ayudando a alguien psicológicamente. Oye, pude bajar mis triglicéridos porque me ayudaste a moverme más. No lo entendemos todavía. O sea, como que queremos la fama, queremos el reconocimiento, Sí, queremos sí. los likes en redes sociales y nos olvidamos realmente qué es lo importante y es ayudar a cambiar a las personas y poder ayudar a cambiar un poquito este mundo que si me lo preguntas, estoy un poquito desilusionado y soy un poco introvertido, entonces a veces prefiero quedarme en casa, Sí, pero sí, creo sí. que hay mucho poder detrás de lo que hacemos, pero tenemos que entender o tenemos que saber cómo ayudar a las personas o al grupo de personas. No se trata, justo lo mencionaste hace ratito, eh, no se trata solamente de entregar tareas, no se trata solamente de tener 10, se trata de lo que haces después de que entregas las tareas. Ahí es donde está el valor y ahí es donde puedes encontrar como algo que puede ser disruptivo para, para todos, pero Sí, claro. necesitas pagar el precio, necesitas quemarte las pestañas y no es de échale ganas, sino más bien también tiene que gustarte porque va Sí, a ser un claro. proceso largo, va a ser un proceso pesado, pero si logras encontrarle el amor a eso, ya estamos del otro lado. Sí, no, y creo que, todo lo que dijiste, hermano, para mí fue prácticamente como una clase, ¿no? Creo que es voltear a ver, como dices, ¿no? O sea, voltear muy, muy atrás, ver cómo esto se correlaciona con todo lo que estamos haciendo hoy en nuestro día a día. ¿Y qué te puedo decir? Yo creo que igual al igual que tú, me rehúso muchas veces a quedarse con la parte de que un nutriólogo solo hace eso y ya, ¿no? Creo que al final de cuentas hay muchas áreas donde puedes hacer un montón de cosas y creo que muchas veces no se ve. Igual yo creo que lamentablemente de que hay una reducción a que no, pues es que si estudias nutrición, pues no, o buscas poner tu consultorio o vas a un hospital y ya, ahí queda, ¿no? Y es como de realmente tenemos esta oportunidad. Digo, ahorita que lo mencionas, yo igual soy súper introvertido. La verdad es que yo igual trato de quedarme mucho en casa, pero al mismo tiempo yo, por ejemplo, agradezco mucho las pláticas que tengo, porque sí, al final de cuentas es una forma de generar contenido para mí, pero realmente a mí me gusta mucho platicar con personas que están en este medio y repito, muchas veces nada más vemos como que la historia o el post o lo demás. Pero ya una vez que te sumerges a platicar con una persona, por ejemplo, ahorita en nuestro caso,
a mí realmente me da mucho gusto y me interesa mucho cómo te platican el detrás de. En los que tú ves ahorita un post de una persona de, ok, pues es que acabo de sacar mi certificado en tas, pero no sabes que lleva años, lleva muchos años trabajando, que hubo un tiempo en el que, como dices, ¿no? Tal vez eras súper fan de la dieta keto, por ejemplo, o eras súper fan del ayuno y cómo va cambiando el pensamiento y va poniendo toda esa parte. Yo creo que es algo que es sumamente valioso y creo que el espacio que se da para platicar, digo, ojalá y al final de cuentas le aporta a alguien o a alguien le llega así el mensaje, creo que es muy interesante, digo, a mí particularmente me gusta muchísimo poder platicar así con personas como tú y nada, hermano, digo, agradezco mucho tu tiempo, igual quería preguntarte, a ver si todavía da un poquillo de tiempo nada más ahí, eh, la cuestión de tu plataforma, Performance Education, ¿cómo está eso? Hubo un tiempo que tomé un curso ahí, platica un poco, digo, igual me aventé que creo que era un proyecto que ya lo tenías planeado, que te costó llevarlo a cabo. Digo, primero felicidades por él, digo, yo he entrado y Gracias. es una página que sí está bien optimizada, tiene buena estética, o sea, está muy bien hecha. Entonces, platica un poco, hermano, ¿cómo nace el hecho de poder implementar clases en tu plataforma? ¿Cómo es tener tu propia plataforma para dar ahí tus cursos y lo demás? Está padre. Fíjate, respuesta corta. Quiero que Performance Education sea mi forma de despedirme un poquito de la nutrición por un rato. O sea, quiero Ok. dejar como cursos muy chidos a muy bajo costo, algunos gratuitos. O sea, es como no dejarme nada. O sea, yo he estudiado mucho nutrición y no lo digo desde el ego, sino esta búsqueda de cursos, diplomados, cosas muy pesadas y siento que me lo estoy quedando todo, ¿no? O sea, es como, ahorita performance va a pasar a ser como algo, quiero democratizar un poquito toda esta información que traigo Ok. encima y Ujú. performance va a tener como una nueva faceta. Nos vamos a enfocar, porque antes performance iba a ser como de todo, ¿no? O sea, como coaching nutricional. No, ahorita nada más lo voy a limitar a lo que yo sé, que es fisiología, bioquímica, evolución, mecanismos detrás de pérdida de peso, hipertrofia, pero desde un punto de vista ya un poquito más evolutivo, tal vez, o sea, explicarles por qué es así. Justamente en enero vamos a tener como una especie de renovación detrás de muchos cursos Ujú. y la idea es justamente eso, es como mi forma de despedirme un poquito de la nutrición, como de no me estoy quedando con nada, no, o sea, quiero dejar como todo para que por ahí algún Romario que está como medio perdido y no sabe dónde es, como tome un curso y tenga una mejor perspectiva. Sí damos cursos, ahorita vamos a lanzar uno de suplementación, pero los que van a ser gratuitos va a ser de bioquímica, por ejemplo, uno muy robusto, está muy perro. A mí me Ujú. gusta muchísimo esa parte de bioquímica. Y la idea es justamente eso. Surgió a partir, y fíjate que es bien curioso, porque yo entré a la carrera en 2008, salí de la carrera en 2013, me tardé un año más. Pero yo siempre tuve esta inquietud de irme a estudiar al extranjero. Entonces dije, bueno, yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo hacer cursos, ¿no? O sea, creo que puedo vender mis cursos en línea. De hecho, fuimos los primeros, tal vez después de GCE, Ujú. en dar cursos online. Hubo ahí un poquito de inconsistencia durante pandemia, me dejó un poquito en jaque, tuve que retirarme un poquito, Ok. pero estamos regresando otra vez como ya poner una cereza del pastel, algo que realmente sea teórico, pero sobre todo que sea muy práctico. O sea, yo lo que quiero, por ejemplo, ahorita con la nueva faceta de performance es hablar de la mitocondria, no solamente, si es un organelo que tiene dos membranas, y todos estos espacios. No, yo quiero que entiendan cómo el ejercicio y la nutrición pueden influenciar la biogénesis mitocondrial. O sea, pero necesito que, o sea, esa es como mi idea, o sea, hacerles ver lo maravilloso que es entender la bioquímica, la fisiología en cursos dirigidos a nutriólogos y entrenadores. O sea, como todo esto, por ejemplo, de Training Low, Compete High, o el glucógeno, que es nada más luego en la carrera nos dicen, el glucógeno es la forma en que almacenamos carbohidratos en los músculos. Fin. Ujú. No, el glucógeno es una partícula extremadamente compleja que cuando se reduce activa vías metabólicas relacionadas a la energía, el AMPK, todo esto, y se escucha muy rimbombante y mi idea es como tratar de simplificarlo lo más que se pueda para que puedan entender más la fisiología del ser humano. Entonces va por ahí ahorita la nueva faceta. Ahorita estamos como, si te das cuenta, bueno,
Si te has Ujú. dado cuenta, estamos como muy calladitos en ese aspecto de performance, no se está Sí, sí. publicando tanto porque ya ahorita en enero vamos a tener como esta nueva faceta, Ok. ya enfocada a la fisiología, bioquímica, biología integrativa también, Ujú. pero va más hacia allá y va a estar padre lo que se va a hacer. Y te digo, es como mi forma de despedirme un poquito, porque sí me urge ya dejar esto de que la pérdida de peso, el déficit calórico, que el suplemento, y sí, es como ya hay temas que me apasionan más y soy muy feliz como Claro. abordándolos y yo espero que con ACID me pueda pagar ya Ah, para perfecto. yo leer esos temas, pero de entrada, performance va a tener esa faceta más adelante. No, pues hermano, te repito, muchas felicidades. Digo, he tenido la oportunidad de, de tomar unos cursos ahí, entonces realmente 100% recomendados. Me da Gracias. gusto saber que hay personas que están aquí y como dices, ¿no? Lo hacen meramente por la pasión, porque pues aunque se escuche muy subjetivo, muy así, yo creo que sí se nota cuando a alguien le gusta lo que está haciendo. O sea, se puede sentir cuando alguien realmente está apasionado por lo que está haciendo por gusto, que obviamente pues tenemos de intermedio, ¿no? Que tal vez debemos de conseguir una fuente de ingreso de lo que nos gusta para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Yo, yo lo comento como me autopatrocino, entonces es como que toda esta manera de poder sumergirte más en estos temas. Entonces, lo repito, muchas felicidades. Voy a dejar el link aquí abajo, digo, para quien esté interesado, realmente no se van a arrepentir. Y pues nada, Roma, vamos a dejarla por aquí, igual para no robarte mucho de tu tiempo. Te repito, muchísimas, muchísimas gracias, hermano. Un gusto. Yo creo que probablemente armemos una segunda parte, si te animas, para poder Por favor, eh, sí, s- creo que sí. sumergirnos en más temas. Entonces, pues hermano, muchas gracias por todo, muchas gracias por tu tiempo. No, pues al contrario, gracias a ti, te felicito muchísimo por esta iniciativa. Yo hubiera querido tener en mi séptimo semestre lanzarme a hacer esto, o sea, no es Eso. fácil. Te felicito muchísimo, o sea, y espero que Gracias. esto sea un proyecto que dure muchísimo. Creo que justamente lo que mencionas, en las conversaciones hay un chingo de aprendizaje y es algo que le falta a veces mucho al nutriólogo. El nutriólogo se centra tanto en bioquímica, digo, dada la redundancia, todo lo que he dicho, pero nos centramos tanto en querer saber y olvidamos que la comunicación, el escuchar, son dos armas importantísimas a la hora de ayudar a las personas. Entonces, saber aprender, es aprender a escuchar y hacer las preguntas correctas a la persona que está de frente son son cosas que se desarrollan. Y te felicito muchísimo porque Gracias, sí hermano. traes un buen manejo, o sea, me gusta mucho la forma en que preguntas, yo me sentí muy cómodo, me ha pasado que en podcast sí es como de, luego me preguntan, ¿y por qué esto? Y yo como de, pues, o sea, pues sí, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades, muchas gracias Gracias, por la hermano. invitación No, y a con ti. muchísimo gusto participamos las veces que sean necesarias para poder hablar de estos temas, que seguro más de uno está interesado. Hermano, nuevamente gracias, gracias por tus palabras, realmente las aprecio muchísimo. Y cómo no, ahí esperemos armar una conversación parte 2 y pues ahí tal vez en ese punto ya estés un poco más sumergido en temas de evolución, todo lo demás. Igual muy probablemente en enero ahí me platiques un poco de cómo es que se va tomando lo de la plataforma de performance. Entonces, hermano, nuevamente muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias por tus palabras y nos estamos viendo en una plática más. Muchas, muchas gracias a todos. Nos vemos.